¿Cuán amplio es el reino de Jesús? Y vamos a verlo hoy, vamos a descubrirlo. ¿Sí? ¿Alguien les dijo que no tenían que hablar cuando entraban por la puerta? Sí, de Chávenlo, así lo agarro yo después. ¿Vamos a averiguar cuán amplio es el reino de Jesús en esta noche? Bien. Vamos a poner la lectura bíblica allí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, verso 22 en adelante. Y dice el verso 22 que cuando su viaje a Jerusalén, continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos, enseñaba en aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito que no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Y allí habrá llanto y crujir de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas mientras ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, y participarán en el banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Muy bien. Hoy entonces, como les decía, es mi deseo hacer este recorrido, un recorrido bíblico acercándonos a uno de los pasajes más solemnes, más confrontativos del ministerio de Jesucristo. Y en este pasaje Jesús responde a una pregunta que no solo fue importante para quien la hizo, sino que hoy sigue siendo una de las más cruciales de la historia humana. ¿Son pocos los que van a salvarse? Y hoy vivimos en una generación que busca ese evangelio cómodo, un evangelio sin cruz, un evangelio sin arrepentimiento y sin obediencia. Un evangelio que no confronte el pecado ni demande transformación. El evangelio fácil, cómodo. Además, habitamos en una cultura dominada por el relativismo, que enseña que todas las creencias son igualmente válidas. Hoy está de moda el ecumenismo, el pluralismo, que aseguran que todos los caminos conducen al cielo. Y sabemos muy bien que eso, a la luz de lo que la Biblia dice, está muy equivocado. Entonces, en medio de esta confusión espiritual, la pregunta vuelve a resonar: Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Y esta pregunta Jesús no responde con estadísticas, ni entra en debates teóricos, ni ofrece una respuesta cómoda. Él responde con una exhortación urgente. Él les dice y nos dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y aquí encontramos una verdad central, una verdad que gobierna todo el pasaje. Y esta es que el reino de Dios es amplio, pero solo hay una entrada. Jesús hoy nos confronta con una verdad innegociable. No todos los caminos llevan a la vida eterna y no toda puerta conduce a la salvación. ¿Estás ahí? Amén. Bien. Entonces quiero que utilices tu imaginación. Imagina que conduces de noche, conduces por una ruta de montaña y de pronto aparece una señal que advierte
puente dañado más adelante, tome el desvío. Al mirar la carretera principal, ves que es ancha, es rápida y bien iluminada. Mientras ves el desvío, este es estrecho, es oscuro y solitario. Muchos continúan por la vía amplia, ignorando la advertencia, y solo unos pocos toman el camino difícil, el desvío. Minutos después, por supuesto, la carretera ancha termina en tragedia, porque el puente ha colapsado. Pero el camino estrecho, aunque incómodo y poco atractivo, conduce a un lugar seguro. ¿Has usado tu imaginación? Bien. ¿Sabes? Así es el mensaje de Jesús. La puerta ancha es popular, pero es engañosa. La puerta estrecha es difícil, pero es verdadera. Y hoy el Señor no nos pregunta cuántos entran, sino si nosotros estamos entrando. Mírale a tu lado y decís, ¿vos estás entrando? Míralo y decíselo, porque por ahí no se ha dado cuenta. ¿Estás entrando, mi hermano? ¿Estás entrando, mi hermana? Hoy el Señor no nos pregunta cuántos van a entrar, pero sí te está preguntando si nosotros estamos entrando. Porque, ¿sabes? La verdadera pregunta no es, ¿son pocos los que se salvan? La pregunta es, ¿he entrado yo por la puerta estrecha? ¿He entrado por la puerta estrecha? Y examinemos entonces, a la luz de la palabra, la amplitud del reino de Jesucristo. Y la amplitud de un reino que llama con urgencia al arrepentimiento. Continuando su viaje, verso 22, a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Aquí Lucas comienza diciéndonos que Jesús iba encaminándose a Jerusalén. Y esto no es un simple dato geográfico, es un dato que tiene profundidad, tiene una profunda afirmación teológica. Jerusalén representa el lugar del sacrificio, del sufrimiento y de la cruz. Jesús no iba simplemente rumbo a una ciudad como turista, a ver qué pasaba, a conocerla. Él iba rumbo a entregar su vida por los pecadores. Él iba rumbo a entregar su vida por vos y por mí. Él caminaba hacia la cruz mientras enseñaba a las multitudes y antes de ofrecer su sangre, Él está ofreciendo su llamado. Y esto nos muestra que Cristo llama al arrepentimiento, sabiendo que Él mismo pagará el precio de ese arrepentimiento con su propia vida. En medio de este camino hacia el sacrificio, alguien le hace una pregunta que refleja más curiosidad religiosa que quebrantamiento espiritual. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Y esta no es una pregunta nacida de un corazón arrepentido. Es una pregunta nacida de un interés superficial. Porque no pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sino pregunta, ¿cuántos serán salvos? Es una pregunta cómoda. Es una pregunta distante, una pregunta evasiva. Muchas personas hoy formulan preguntas parecidas. ¿Cuál religión es mejor? ¿Cuántos cristianos hay? ¿O será suficiente ser buena persona? Algunos creen que sí. Y saben, son preguntas que hablan de salvación en tercera persona, pero no del alma en primera persona. Jesús no responde al número, Jesús responde al corazón. No satisface la curiosidad. Jesús confronta la conciencia. Y ante esta pregunta Jesús responde con una frase directa, urgente y sin rodeos. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, dice.
Y la palabra esforzaos o esforzate no enseña salvación por obras, sino una lucha espiritual sincera contra el pecado. Esforzarse contra el pecado, contra el orgullo y contra la autosuficiencia. No significa gánate el cielo, significa renuncia a confiar en ti mismo. Y no implica merecer la salvación, sino rendirse completamente al Salvador. Jesús no dijo, examinen la puerta. Jesús no dijo, comparen puertas, ni hablen de puertas. Jesús dijo, entre. ¿Qué dijo Jesús? Entre. Y aquí no hay invitación pasiva, mis amados, sino una urgencia divina. Entre. Luego Jesús acude con una declaración que estremece, cuando dice, muchos tratarán de entrar y no podrán. Estas palabras revelan una verdad dolorosa. No toda intención es conversión. Vos podés tener muy buenas intenciones, pero hay un dicho que dice, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Y no todo deseo, mis amados, es entrega realmente. Muchos quieren el reino, pero no quieren al rey. Quieren al cielo, pero no el arrepentimiento. Quieren perdón, pero no obediencia. Quieren bendiciones, pero no sometimiento. Hay quienes desean salvación sin transformación y vida eterna sin rendición. Pero el Evangelio no funciona así. El Evangelio no funciona de esa manera. ¿Querés salvación? Bueno, querer salvación no es lo mismo que rendirse a Cristo. Jesús también deja claro que la puerta es estrecha, no porque Dios quiera excluir, sino porque Cristo es único. La puerta es estrecha porque no hay múltiples caminos al cielo, hay un solo camino. Y esto nos habla de que Jesús no es una opción, Jesús es la única entrada, como Él mismo declaró, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan 14:6. La puerta no es estrecha por dureza, sino por verdad. No es estrecha por injusticia, sino por fidelidad al plan redentor de Dios. Solo Cristo salva, solo Cristo reconcilia, solo Cristo libera. Por eso este pasaje, mis amados, nos lleva a una aplicación personal e ineludible. No basta escuchar el mensaje, no basta conocer el Evangelio, no basta estar cerca de la puerta. Aquí la pregunta no es si sabes dónde está la entrada, dónde está la puerta, sino si ya entraste por ella. Hermano, mi hermana, ¿estás dentro o solo mirando desde afuera? Una pregunta que quiero que te la lleves a tu casa y realmente la presentes delante del Señor. ¿Estás dentro o solo mirando desde afuera? Dios, sabes, no te llama hoy a una religión más. Te está llamando a un arrepentimiento verdadero. No te llama a una rutina espiritual, sino a una transformación radical. Jesús no te llama a una emoción momentánea que puedes tener en un culto o escuchando una melodía. Él te llama a una obediencia permanente. Y esto me lleva a mi segunda consideración. La amplitud de un reino que advierte con seriedad sobre el juicio venidero. Verso 25. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él le contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces dirán, comimos, bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les contestará, les repito que no sé de dónde son ustedes.
apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Allí habrá llanto, allí habrá crujir de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Yo no sé, mi hermano, para usted, pero para mí es serio esto. Muy serio. En este pasaje Jesús nos presenta una escena estremecedora. Una puerta cerrada. Hasta aquí la puerta había estado abierta, la invitación había sido extendida, el llamado había sido claro. Pero ahora llega el momento en que el dueño de la casa se levanta y cierra la puerta. Esta imagen no representa un error administrativo, ni una sorpresa divina, sino es la realidad del juicio final. Dios no cierra la puerta caprichosamente, la cierra cuando el tiempo de gracia ha concluido. Hoy todavía estás en tiempo de gracia. Hoy el dueño de la casa, el dueño de la puerta aún no se ha levantado a cerrarla. Y la advertencia de Cristo es clara. La oportunidad no será eterna. No estará disponible eternamente esperándote a que vos decidas pasar por esa puerta. El reino de Dios es amplio, es misericordia, pero es serio en justicia. Y los que quedaron fuera comienzan a clamar: Señor, ábrenos. Y esto revela que no todos los que usan el nombre del Señor son verdaderos discípulos. Pronunciaron el nombre correcto, pero lo hicieron demasiado tarde. Llegaron con palabras religiosas, pero sin arrepentimiento genuino. Querían acceso sin conversión, deseaban entrada sin obediencia, deseaban un reino sin rey. Y es posible hablar de Cristo toda una vida y aún así no conocerlo realmente. Es posible tener lenguaje espiritual, conocer la Biblia de Génesis hasta la última letra en Apocalipsis, pero tu corazón no se ha regenerado. Para Jesús responde con palabras que estremecen. Él dice: no sé de dónde son ustedes. Y no es que Cristo carezca de información, sino es que no reconoce una relación salvadora entre el que está diciendo: Señor, Señor, ábrenos. En el lenguaje bíblico, conocer no se refiere a identidad civil, sino a comunión espiritual. Y Cristo no dice: no los recuerdo. Él no dice: no los conozco. No hay comunión sin conversión, ni salvación sin relación. La religión sin vida nueva es una falsa esperanza que se derrumba en el juicio, en el día del juicio. Entonces los rechazados apelan a sus experiencias religiosas, a todo lo que hizo, lo que sirvió, y argumenta: comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Recordaron actividades, no transformación. Han enumerado cercanía, pero no conversiones. Mencionaron participación eterna, pero nunca mencionaron arrepentimiento interno. Y esta es una de las más grandes ilusiones espirituales. Creer que estar cerca de Jesús equivale a pertenecer a Cristo. Pero asociación no es salvación y asistencia no es obediencia. Vos podés venir todos los días a la casa del Señor, pero de las puertas para afuera sos un desobediente. Pero Jesús pronuncia una de las frases más terribles registradas en el Evangelio: apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Hacedores de maldad, traduce la Reina Valera. Y esto revela que el problema no era ignorancia, sino persistencia. El problema era persistencia en el pecado. Persistían en el pecado. No eran personas imperfectas tratando de obedecer. Eran personas que nunca se rindieron a Jesús. Y la falta no fue debilidad.
no fue rebeldía, no fue fracaso ocasional. La falta fue estilo de vida sin señorío. Y finalmente tenemos la escena que culmina con una visión dolorosa. Allí habrá llanto y crujir de dientes, dice Jesús. Y esta expresión no describe solo sufrimiento emocional, sino describe una desesperación eterna. El juicio no es simbólico, el juicio es real, amada iglesia. No es algo que se dice para que se porten bien. Es algo que realmente es real. El juicio no es temporal, el juicio es eterno. Eterno para vida o eterno para muerte. Y lo más devastador no es el dolor, sino el contraste. Ver los patriarcas en el reino de Dios y uno quedar excluido. Escuchar que otros entraron y saber que uno quedó afuera por rechazar la gracia cuando estaba disponible. Aquí Jesús nos recuerda una verdad incuestionable. Llegará un día sin oportunidades. Llegará ese día sin segundas opciones, un día sin apelaciones, porque el reino de Dios es glorioso, pero el juicio de Dios es justo. ¿Estás ahí todavía? Amén. ¿O estás buscando la puerta? La gracia no cancela la justicia. La justicia no elimina la gracia. Ambas se encuentran en nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy Él ofrece entrada. Mañana Él juzgará. Y esto me lleva a mi última consideración. Que la amplitud de un reino que recibe sin distinción a todos los que creen. 29, verso 29. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, y participarán en el banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Ahora, después de una de las advertencias más fuertes sobre el juicio, Jesús abre una de las ventanas más gloriosas de esperanza. Si los versículos anteriores nos muestran una puerta que se cierra, ahora vemos una mesa que se llena. Si antes oímos palabras de exclusión, ahora escuchamos promesas de inclusión. El reino de Dios no está limitado por nacionalidades, no está limitado por culturas, estatus social, ni historias pasadas. Está abierto el reino de Dios a todos los que creen, sin importar de dónde vengan o qué hayan hecho, con tal de que vengan a los pies de Cristo por fe. Jesús declara que vendrán personas del oriente, del occidente, del norte y del sur. Y esta no es una descripción poética sin significado, esto es una declaración misionera. Jesús anuncia que la salvación ya no está limitada a un solo pueblo, ni a una sola nación. El reino de Dios no es geográfico, el reino de Dios es universal, no es étnico, el reino de Dios es espiritual, no es exclusivo, el reino de Dios es redentor. Y aquí se cumple la promesa de Dios a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. El reino es amplio porque la gracia es amplia. Y luego Jesús añade una afirmación que rompe todos los esquemas humanos. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Y esto revela que en el reino de Dios la jerarquía no se basa en posición social ni en privilegio religioso, sino en humildad, en fe. Y aquellos que parecían lejos serán traídos cerca. Y aquellos que parecían seguros pueden quedar fuera si no se arrepienten. Dios no salva por antigüedad religiosa. Vos podés tener 50, 60, 70, 100 años dentro de una iglesia. Y eso no te salva. Ni tampoco Dios salva por reconocimiento externo, sino por gracia soberana. Este versículo confronta directamente el orgullo espiritual, mi amada iglesia. No hay linaje que garantice entrada, ni título que asegure salvación, ni trayectoria religiosa que sustituya la fe genuina que cada creyente en Cristo tiene que tener.
Los judíos entendían que todos ellos entrarían automáticamente en el reino de Dios simplemente por ser el pueblo escogido. Por lo que escuchar ahora de voz del Señor que personas no judías serían admitidas junto con ellos, considerados indignos, como esclavos, recaudadores de impuestos, prostitutas, era simplemente demasiado para ellos. Era ir demasiado lejos. Y la gran pregunta no es si el reino es amplio, porque ciertamente lo es. La pregunta es si vos ya has entrado a ese reino. Porque el reino no reconoce fronteras humanas, pero sí reconoce fe verdadera. Todo el que venga a Cristo será recibido. Nadie que venga por fe será rechazado. El problema no es quién puede entrar, sino quién está dispuesto a creer. Y aquí vemos la paradoja gloriosa del reino, mi amada iglesia. La puerta es estrecha, pero la mesa es grande. La entrada es definida, pero el alcance es universal para todo aquel que quiera entrar. Y Dios reúne a los que nadie esperaba, honra a los que fueron despreciados y salva a los que fueron considerados indignos. En el reino los últimos no solo entran, en el reino son honrados. Este pasaje nos impulsa a dos respuestas inmediatas. Esas respuestas son humildad y misión. Humildad porque nadie entra por mérito propio. Y misión porque el reino es para las naciones. Y la iglesia no existe para sí misma, para autoalimentarse, retroalimentarse. La iglesia existe para anunciar que hay un lugar en la mesa, aún hoy, en la mesa del rey. Todavía hay sillas vacías, todavía hay gracia indisponible, todavía hay tiempo para entrar, hermano. ¿Amén? Amén. Para terminar entonces esta noche, iglesia, hoy hemos contemplado un reino tan amplio como la gracia de Dios, pero tan serio como su santidad. Un reino que llama con urgencia al arrepentimiento, que advierte con solemnidad sobre el juicio venidero, y que recibe con misericordia a todos los que creen. Jesús no nos dejó un mensaje cómodo, claro que no. Nos dejó un mensaje eterno, que confronta el corazón y define el destino del alma. Hemos visto que Cristo nos muestra una puerta estrecha que exige decisión, una puerta que un día se cerrará y una mesa gloriosa que se va a llenar con redimidos de toda nación. La amplitud del reino no contradice la estrechez de la puerta, sino que la explica. ¿Saben por qué? Porque el reino es grande por gracia, pero la entrada es clara por verdad. La entrada a ese reino tiene solo un nombre, y ese nombre es Jesucristo. La puerta sigue abierta por ahora. Gloria a Dios. Aleluya, porque todavía la gracia está sobre esta tierra. La mesa todavía tiene lugar por ahora, y el llamado aún suena hoy en día. Pero vendrá, ¿saben?, el día cuando la puerta se cierre, cuando la ventana de gracia se cierre y cuando ya no haya más oportunidades para decidir. Entonces ya no bastará decir Señor, Señor, si antes no hubo un arrepentimiento verdadero. Hoy Dios te está hablando directamente a vos, mi hermano, mi hermana, y está llamándote no a una religión, sino a la rendición, no a la costumbre, sino a la conversión verdadera. No te está llamando a la emoción. Qué lindo decir a la iglesia, cómo me emociona. Dios te está llamando a la transformación de tu vida. Y tal vez has estado cerca del mensaje muchas veces,
Quizás hoy estás cerca de este mensaje, pero sabes, estás lejos del Salvador. Tal vez conoces la Biblia. Estoy seguro que muchos de los aquí conocen la Biblia, pero aún no conoces a Cristo. Tal vez sabes dónde está la puerta, pero todavía no has entrado. Aún no has pasado por ella. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decisión. Y hoy es el día de gracia. Aleluya. Jesús te dice con voz de amor y verdad: entra. Entra, mi amado, mientras la puerta sigue abierta. Y si hoy el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, no endurezcas tu alma. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo verdaderamente y ríndele tu vida hoy, no mañana. No sabes si mañana vas a tener la posibilidad de hacerlo. No después. No cuando todo esté mejor, como muchos dicen: hoy no es mi tiempo, veré más adelante qué hago. ¿Sabes? Yo te digo, hoy es el día. Y Jesús te dice, hoy es el día, iglesia. ¿Amén? Amén. Bien, Dios te bendiga. Ponte de pie.